Antropología, conocimiento y realidad. Juan Adolfo Vázquez. 1949. De la Universidad Nacional de Tucumán sostiene que las diversas maneras de concebir la relación que existe entre el conocimiento y la realidad han dado lugar a planteamientos muy diferentes del problema gnoseológico, con muy distintas implicaciones metafísicas. Si por razones de economía expositiva reducimos estas diferencias a un par de esquemas, no quiere decirse que estos paradigmas tengan un valor ontológico. Son, simplemente, cómodos para aprisionar un tema en pocas páginas. Una de las grandes concepciones gnoseológicas está representada por Aristóteles, Tomás, Descartes, Locke y Kant, la otra por Platón, Plotino, Agustín, Leibniz y Bergson. Hemos elegido 5 nombres distinguidos de cada familia, sin pretender agotar la nómina posible ni olvidar todas las diferencias de matices que existen entre las posiciones de los autores asteriscos citados en una y otra línea. Tampoco pretendemos que en todos ellos se encuentre una discusión expresa del problema. En verdad, el análisis gnoseológico solo alcanza plena conciencia en algunos de los filósofos citados, pero este hecho en principio no impide reconocer la existencia de los supuestos gnoseológicos metafísicos sobre los cuales opera la filosofía de cada pensador. Limitamos por ahora este resumen a los 3 puntos siguientes. 1. Conocer significa participar de una realidad consustancial con nuestro propio existir. 2. Nuestro existir se caracteriza por estar siempre en proyección dinámica en un sentido que implica esparcirnos hacia la trivialidad exterior donde el tiempo se descompone en sucesivos periodos discretos. O concentrarnos en un sentido inverso hacia los estratos más oscuros y profundos de nuestro ser donde la precipitación de los instantes del tiempo parece detenerse. 3. La participación cognoscitiva que acompaña a los diferentes modos o grados de existencia significa una mayor o menor conciencia de la fundamental unidad de lo real, donde estamos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No es hora de decidir cuál de los 2 esquemas gnoseológico-metafísicos es más adecuado para hacer frente al problema del conocimiento y su relación con la realidad. Pero las precedentes consideraciones pueden servir de sugerencias preliminares para una teoría general del saber basada en una ontología del espíritu humano que haga justicia no solo a lo temporal y fugaz sino también a lo que hay de eterno en el hombre. 1.7. Antecedentes de la antropología. Se atribuye al explorador François Peron haber sido quien usó por primera ocasión el término antropología. Peron recogió en esa obra un conjunto de datos sobre los aborígenes de Tasmania, que fueron casi exterminados en los años que siguieron al paso de Peron por la isla. Sin embargo, Peron no fue el primero ni el más antiguo de quienes estaban interesados en la cuestión de la diversidad humana y sus manifestaciones. El estudio del ser humano viene de muy antiguo. Heródoto, 484 a 425 a.C., en sus historias nos cuenta las diferencias entre los distintos habitantes del mundo, Libia, Egipto, Grecia, Asia Menor, y nos habla de las diferencias de cráneo entre egipcios y persas. Hipócrates, 460 a 377 a.C., lanza la teoría de que el medio influye en los caracteres físicos del hombre, y llama la atención sobre las diferencias de quienes habitan climas distintos. Aristóteles, 384 a 322 a.C., estudia al hombre por ser el animal más complejo. Llama la atención sobre el tamaño de su cráneo, mucho mayor que en el resto de animales, así como sobre su carácter bípedo y que es el único animal capaz de deliberar y reflexionar. Algunos autores consideran a Fray Bernardino de Sahagún como uno de los antecedentes más notables de la etnografía. De la misma manera que otros misioneros del siglo XVI, Sahagún estaba preocupado por las diversas maneras en que la religión de los indígenas podría confundirse con el cristianismo recién implantado. En el afán de comprender mejor a los pueblos nahuas del centro de Nueva España, Sahagún investigó de manera muy detallada la historia, las costumbres y las creencias de los nahuas antes de la llegada de los españoles. Para hacerlo tuvo que aprender náhuatl. Luego, con el apoyo de algunos de sus informantes, organizó la información obtenida en una obra pensada para un público más o menos amplio. El resultado fue el Códice Florentino, de vital importancia en el conocimiento de la civilización mesoamericana precolombina. George Louis Leclerc, conde de Buffon, quien escribió Histoire naturelle 1749 donde se enlazan las ciencias naturales y la diversidad física de la especie humana, anatomía comparada, con la inquietud por comprender la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos. De manera análoga,
Algunos pensadores de la Ilustración como Montesquieu, Rousseau e incluso el matemático D'Alembert abordaron la materia, y propusieron algunas hipótesis sobre el origen de las relaciones sociales, las formas de gobierno y los temperamentos de las naciones. Wikipedia, la Enciclopedia Libre 2016. 1.8 Historia de la antropología. Durante el siglo XIX, la llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses, desde la paleontología del Cuaternario al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la antropología como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las ciencias naturales coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del positivismo que elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. Los primeros descriptores importantes son las greco-romanas, cultura clásica. Los griegos y romanos describen especialmente sus costumbres, ya que pensaban que solo existía su civilización. Para ellos, los bárbaros eran aquellos que no pertenecían a su cultura. El descubrimiento de América, la vuelta al mundo y la teoría geocéntrica influyen en la antropología porque como consecuencia de estos hechos nacen nuevas culturas, inca, maya, con un gran dominio del calendario y la escultura y con cultos nuevos. Es por ello que los cristianos creían deber salvar y convertir a esas bestias sin alma. El encomendero los tenía como esclavos hasta convertirlos al cristianismo. Posteriormente siguieron descubriéndose el resto de zonas geográficas. Los antropólogos viajan para estudiar y conocer diferentes culturas. Por razones que tienen que ver con el proyecto de la New Republic norteamericana, y sobre todo con el problema de la gestión de los asuntos indios, la antropología de campo empezó a tener bases profesionales en Estados Unidos en el último tercio del S-19, a partir del Bureau of American Ethnology y de la Smithsonian Institution. El antropólogo alemán Franz Boas, inicialmente vinculado a este tipo de tarea, institucionalizó académica y profesionalmente la antropología en Estados Unidos. En la Gran Bretaña victoriana, Edward Burnett Tylor y posteriormente autores como William Rivers y más tarde Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania antes de 1918. Wikipedia, la Enciclopedia Libre 2016. En todas las potencias coloniales de principios de siglo hay esbozos de profesionalización de la antropología que no acabaron de cuajar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España puede citarse a Caro Baroja y a diversos africanistas y arabistas que estudiaron las culturas del norte de África. En todos los países occidentales se incorporó el modelo profesional de la antropología anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la antropología social o cultural antes de 1960, lo que se conoce como modelo antropológico clásico, se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, pero con un peso muy inferior de Europa. La razón es que en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, destinada a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países germánicos como en los escandinavos y los eslavos. Históricamente hablando, el proyecto de antropología general se componía de 4 ramas: la lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la antropología social, referida esta última como antropología cultural o etnología en algunos países. Estas últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura, término sobre el que no existe consenso entre las corrientes antropológicas, que se realiza básicamente por un proceso trifásico, que comprende, en primera instancia, una investigación de gabinete, en segundo lugar, una inmersión cultural que se conoce como etnografía o trabajo de campo y, por último, el análisis de los datos obtenidos mediante el trabajo de campo. El modelo antropológico clásico de la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura y la sociedad. Andrés López Pérez 2015. 1.9 Objeto de estudio antropológico. El cráneo del niño de Town, en la parte inferior, descubierto en Sudáfrica.
Este niño era un Australopithecus africanus, una forma intermedia de hominino. La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de la disciplina, aunque es común a todas las posturas el compartir la preocupación por producir conocimiento sobre el ser humano. La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de la disciplina, aunque es común a todas las posturas el compartir la preocupación por producir conocimiento sobre el ser humano. La manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea el desacuerdo, porque la materia puede abordarse desde diversos puntos de vista. Sin embargo, desde el inicio la configuración epistemológica de la antropología consistió en la pregunta por el otro. Esta es una cuestión central en las ciencias y disciplinas antropológicas que se va configurando desde el Renacimiento. Tras el desarrollo de diferentes tradiciones teóricas en diversos países, entró en debate cuál era el aspecto de la vida humana que correspondía estudiar a la antropología. Para esa época, los lingüistas y arqueólogos ya habían definido sus propios campos de acción. Edward Burnett Tyler, en las primeras líneas del capítulo primero de su obra Cultura Primitiva, había propuesto que el objeto era la cultura o civilización, entendida como un todo complejo, que incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Esta propuesta está presente en todas las corrientes de la antropología, ya sea que se declaren a favor o en contra. Sin embargo, a partir del debate se presenta un fenómeno de constante atomización en la disciplina, a tal grado que para muchos autores, por citar el ejemplo más conocido, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural, el de las estructuras sociales sería facultad de la antropología social propiamente dicha. De esta suerte, Radcliffe Brown, antropólogo social, consideraba como una disciplina diferente, y errada, por lo demás, la que realizaban Franz Boas y sus alumnos, antropólogos culturales. Según Clifford Geertz, el objeto de la antropología es el estudio de la diversidad cultural. Wikipedia, la Enciclopedia Libre 2016. La antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven, cuyo objeto va a ser el estudio del hombre en sus múltiples relaciones. Además estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia al hombre en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información. Además fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros, etc. Autores como Manuel Marsal, 1998, 16, sostienen que antropología cultural, antropología social y etnología son la misma disciplina. Andrés López Pérez 2015. 1.10 Código de Ética y Política en Antropología. Algunos problemas éticos surgen de la sencilla razón de que los antropólogos tienen más poder que los pueblos que estudian. Se ha argumentado que la disciplina es una forma de colonialismo en la cual los antropólogos obtienen poder a expensas de los sujetos. Según esto, los antropólogos adquieren poder explotando el conocimiento y los artefactos de los pueblos que investigan. Estos, por su parte, no obtienen nada a cambio, y en el colmo, llevan la pérdida en la transacción. De hecho, la llamada escuela británica estuvo ligada explícitamente, en su origen, a la administración colonial. Otros problemas son derivados también del énfasis en el relativismo cultural de la antropología estadounidense y su añeja oposición al concepto de raza. El desarrollo de la sociobiología hacia finales de la década de 1960 fue objetado por antropólogos culturales como Marshall Sahlins, quien argumentaba que se trataba de una posición reduccionista. Algunos autores, como John Randall Baker, continuaron con el desarrollo del concepto biológico de raza hasta la década de 1970, cuando el nacimiento de la genética se volvió central en este frente. Andrés López Pérez 2015. Recientemente, Kevin B. MacDonald criticó la antropología boasiana como parte de la estrategia judía para acelerar la inmigración masiva y destruir a Occidente. The Culture of Critique, 2002. En tanto que la genética ha avanzado como ciencia, algunos antropólogos como Luca Cavalli Sforza han dado actualizado el concepto de raza de acuerdo con los nuevos descubrimientos, tales como el trazo de las migraciones antiguas por medio del ADN de la mitocondria y del cromosoma Y. La antropología tiene una historia de asociaciones con las agencias gubernamentales de inteligencia y la política antibelicosa.
Boas rechazó públicamente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo mismo que la colaboración de algunos antropólogos con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. En contraste, muchos antropólogos contemporáneos de Boas fueron activos participantes en estas guerras de múltiples formas. Entre ellos se cuentan las docenas de antropólogos que sirvieron en la Oficina de Servicios Estratégicos y la Oficina de Información de Guerra. Como ejemplo, se tiene a Ruth Benedict, autora de El crisantemo y la espada, que es un informe sobre la cultura japonesa realizado a pedido del Ejército de los Estados Unidos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.